Bien, gente de mente, el tema del día es la salud mental de los cuidadores. Los cuidadores son aquellas personas que a veces son profesionales de la salud y a veces no, a veces son familiares o a veces son amigos quienes se han dado a la tarea de cuidar a alguna persona que está atravesando por una situación especial. Esa situación especial puede ser la enfermedad, esa situación especial puede ser simplemente la vejez, o esa situación especial puede llegar a ser aquellos temas de personas con condiciones especiales, como por ejemplo niños con autismos con grados severos, personas con síndrome de Down y este tipo de grupos. Hay muchos más. Los cuidadores son personas que casi que se entregan por completo a cuidar la vida de otro en una condición vulnerable. Los cuidadores no siempre se han preparado para ello, a veces son elegidos al azar. Cuando hablamos, por ejemplo, de un cuidador dentro de la familia, entonces apareció alguien con una enfermedad grave en la familia. Hablemos de algo muy fatalista, pero muy real, un cáncer terminal. Entonces hay que decidir quién de los miembros de la familia va a acompañar y va a cuidar permanentemente a esta persona, a llevarla a sus citas de quimioterapia, de radioterapia, a acompañarle, a darle su comida, a ayudarle en su limpieza, en su higiene física. Y esta persona es elegida al azar. Decimos quién. De pronto, bueno, digámosle a Martín que no está haciendo nada, que está sin trabajo, o digámosle a la tía tal que ella está en su casa todo el tiempo. Entonces se le asigna una labor al azar sin estar preparados para esta situación. Es diferente cuando elegimos un profesional de la salud. Pero ¿cuál es el pensamiento cuando se elige el cuidador? Que quién mejor que alguien de la familia para cuidar a un ser. Y así es. Pero este cuidador merece todo nuestro respeto y todo nuestro valor, pero sobre todo compasión, porque no los podemos sobrecargar para cuidar a una persona, situación para la cual no estaban preparados, y llenarlos de una cantidad de sentimientos y pensamientos y además alterarles de una forma importante su vida cotidiana. En los casos de los adultos mayores es un poco más sencillo, porque el adulto mayor generalmente es nuestra abuela, nuestro abuelo, nuestra madre o padre, y hay una condición como muy cercana, muy íntima, y es una persona que está atravesando por una etapa del ciclo vital, pero no está enferma. Sabemos que va a morir, pero no está dañada, alterada, llena de comorbilidades, de problemas de salud, de cosas así. Pero cuando el problema es con un enfermo, se suma y casi que se multiplica por 10.000 estos factores de riesgo. Esta persona que cuida puede llegar a, pensemos por ellos, siempre los invito a pensar por ellos, qué puede pasar en la cabeza de ellos. Primero, cuando empezó a cuidar a alguien, se le cambió su vida personal. Entonces, estaba en plan de conquista, de rehacer su vida, de conseguir un trabajo, lo tiene que posponer porque en ese momento es más importante, y es así, el cuidado de ese ser querido. Pero este desplazamiento de su vida personal por la vida de otro le puede ocasionar sentimientos de frustración. La frustración que siente el cuidador puede llevarlo a tener por ciertos momentos también crisis de ira, de agresividad, de miedo, de irritabilidad, de sentirse que todos en la familia le han descargado en sí toda la obligación y que todos están felices, cada uno disfrutando sus familias, sus hijos, sus parejas, su trabajo, pero a esa persona le ha tocado dedicarse a la otra persona. Ese sentimiento de frustración hay que manejarlo y ya les voy a dar algunas recomendaciones para ello. También la ansiedad que siente la persona de sentir, de ver todo el tiempo a este ser querido en esa condición especial de vulnerabilidad y empezar a sentir culpa y a sentir miedo de que eso que le sucede a esa persona también le suceda a sí mismo o le suceda a otros seres queridos. La impotencia, porque ver a un familiar atravesando por una situación terrible de salud y ver que uno no puede hacer nada más allá de lo que la medicina ya dijo, es difícil de manejar. La irritabilidad que genera cierto nivel de agresividad y uno empiezan a tener unos picos emocionales muy variables y no son bipolares. El enojo,
se deprimen y empiezan a albergar una depresión y una tristeza, que es una sumatoria de todos los factores ante los cuales se ha enfrentado. Hay unas señales físicas en ellos también y podemos ver como familiares que no somos los cuidadores, podemos ver en el cuidador ciertos rasgos, cuando los vemos cansados y se les nota, porque además ellos tienen 24 horas permanentemente cuidando a una persona y además los familiares a veces son muy olímpicos porque dicen, pero yo no lo reemplazo porque es que esa persona lo hace mejor, es que ya lleva varios días cuidándola, entonces seguramente ella se siente cómoda con él. Y hacemos una cantidad de justificaciones para no apoyar porque nadie se quiere enfrentar a la labor de un cuidador de un enfermo terminal. La falta de apetito, cuando vemos a estas personas que empiezan a perder el apetito, a perder como el deseo de las cosas más básicas, se les altera el sueño porque están ahí como en vigilia pensando que en cualquier momento les pueden llamar, les pueden buscar porque ese familiar está atravesando por una situación. El tema higiénico, por ejemplo, el simple hecho de cambiar un pañal y estar vigilando en ese adulto mayor que se orinó, que hay que cambiar el pañal, que hay que limpiarle el popó y todo este proceso es un proceso desgastante, sobre todo para quien no estaba preparado para ello. Dolores, empiezan a manifestar dolores en muchas partes de su cuerpo, les duele todo y a veces el doler todo, si uno ubica estos dolores, son como gritos del cuerpo, pero gritos que están lanzando su emoción, su cansancio, su fatiga. El aspecto físico se les puede llegar a deteriorar de tal forma que encontramos no a una persona enferma en estado terminal, sino que encontramos a esa persona, pero a otra que se está pareciendo a ella. Hay problemas emocionales y problemas mentales, los sentimientos de culpa. A veces el cuidador está en un momento de enojo y de irritabilidad y puede ser que haya reaccionado de una forma agresiva, incluso con la persona o el familiar al cual está cuidando. Pero esa persona poco después va a sentir culpa porque se castiga por su propia humanidad. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando vemos a ese cuidador que está irritable. Tenemos que sacarlo de esa zona, llevarlo a otro sitio, permitirle una relajación, que haga algo que le genere pasión y que le despeje su mente para que vuelva a retomar de nuevo el proceso de cuidado. Se les disminuye la autoestima, además que están al cuidado de esa persona y ya no tienen con quién interactuar, la interacción social se hace casi cero. Los cambios del estado del humor son importantes en ellos y hay que estar vigilándolos. La ruptura con amigos y familiares, y entonces esta persona se siente culpable cada vez que sale a reunirse con amigos porque piensa que ese familiar enfermo se va a deteriorar y que nadie lo podría cuidar igual como lo cuida él o ella. El desinterés por esas actividades se va generando. ¿Y qué podemos hacer ante estas señales? Pues primero, hay que ayudarles a cuidar su salud. Todo el grupo familiar o todo el grupo que está alrededor, incluso de un cuidador que estamos pagando, una enfermera, un auxiliar, un fisioterapeuta o alguna persona a la que le estamos pagando, tenemos que ser considerados con sus horarios laborales, tenemos que ser considerados con sus cargas, tenemos que apoyarles. Miren nomás el simple proceso de mover a un enfermo en la cama, ahí en la casa. En el hospital está bien porque está todo el grupo de enfermería y se ayudan entre ellas, pero en la casa está uno solo y está el cuidador y todos están en el trabajo en otras actividades y hay que mover al paciente de un lado para el otro. Ese movimiento genera unas cargas importantes, pero la carga más importante es sentir que tengo que mover a este paciente y estoy solo. No hay nadie que me ayude a tenerle la sábana, a empujarlo, cosas como ellas. Hay que prestarle atención al descanso, y es que el descanso debe ser un poco mayor que el descanso de una jornada laboral completa, de tiempo completo. Hay que ayudarles a generar ese espacio de relax. Por ejemplo, durante su jornada puede tener un momento, si le encanta la música, a irles en un cuarto a la música y nadie lo llame, nadie le llame para atender a la persona que está cuidando. Si le gusta el arte, si le gusta salir a hacer deporte, si yo soy el familiar, estoy dedicado a alguien, hay algo que me mantiene mi salud mental, es el deporte, pues permítame ir mis 2 horas de gimnasio o mis 2 horas de trote o la actividad deportiva que yo esté desarrollando. Hay que ser consciente de los límites que tiene cada uno. Y es que a veces hay un paciente que es grande y le ponemos un cuidador que es pequeñito. Entonces no hay proporción entre el uno y el otro y le toca hacer un esfuerzo muchísimo más grande para mover o cuidar a una persona. Hay que aprender a decir no.
ante solicitudes urgentes. Entonces, cuando algo no es urgente, ese cuidador tiene que poderle decir a la persona no y establecer su propio ritmo de trabajo, porque además nadie conoce más a esa persona que está cuidando que el cuidador, aún por encima de los familiares más cercanos. No hay que sentirse culpables. Lo ideal es que en este proceso se desarrolle como una especie de counseling y un acompañamiento de consuelo y de apoyo y de reforzamiento todo el tiempo del valor que tiene la labor que está haciendo esta persona y de lo importante que es, pero no solo con palabras, sino con hechos, incluso con incentivos económicos en el caso de las personas que no son familiares. Fomentarles el autoestima, y es que hay que permitirles su espacio para que vayan y se puedan mostrar y puedan interactuar socialmente, y esto solo lo hace un familiar compasivo que reconoce en el cuidador su valor. Hay que evitar ese aislamiento y que esa persona se aísle de su familia. A veces son personas que tienen sus niños también y los han delegado y los han dejado y empiezan a vivir situaciones personales, y hay que permitirles esa expresión de sentimientos, sea a través de una persona profesional o sea a través del mismo grupo social. Como les he dicho, el cuidador es una persona muy vulnerable. Como todos somos vulnerables alrededor de una enfermedad, alrededor de un adulto mayor, asimismo hay una gran vulnerabilidad en la persona que cuida al paciente. Todos están atravesando un mismo proceso. Algunos querrán salir corriendo, otros querrán permanecer, otros quieren meterle toda la ficha a ese cuidado de ese familiar, otros un día están envenenados, emberracados, porque sienten que ese familiar enfermo es un obstáculo para sus proyectos personales, y son cosas que hay que entender y que requieren del acompañamiento y del apoyo psicoterapéutico de un profesional. Yo sé que todos en estudio y todos en su casa hemos tenido en algún momento, de una forma u otra, al cuidado a algún ser querido, alguna persona con enfermedad o algún adulto mayor. Y sé que todos hemos atravesado por momentos de frustración en el cuidado de los mismos al ver que ellos no evolucionan hacia la mejoría, sino que por el contrario, un día muy cercano van a morir. Todas estas cargas emocionales deben ser manejadas de una forma responsable, pero lo que nos hace manejarlo responsablemente en realidad es la compasión que podamos llegar a sentir por ese ser querido. Ese es el tema que les traía para hoy. Tengan mucho cuidado con sus cuidadores, elijan muy bien sus cuidadores y respeten y sean compasivos con ese cuidador. Y esto fue por hoy nuestro tema en Gente de Mente.